este conversatorio organizado en una primera instancia por el maestro Marco Antonio Cervera Garrido en su carácter de coordinador de transparencia del gobierno del Estado. Este conversatorio, que se suma al propósito de los diálogos por la transparencia que se ha venido desarrollando colaborativamente con el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, comulga con el mismo objetivo de aportar ideas, criterios y experiencias para el diseño del marco legal que regirá en Jalisco en materia de transparencia y protección de datos personales. Se han escuchado diferentes voces de las universidades, de la academia, del sector empresarial, de los municipios, de la sociedad civil, de nuestros compañeros órganos internos de control, tanto municipales como del Poder Ejecutivo, de las unidades de transparencia, todos ocupados y preocupados en entender esta naturaleza. No solo eso, también buscando que en la interpretación de esta norma no se le preste estatura constitucional al derecho humano al acceso a la información. Si en este momento sumáramos el número de participantes a estos foros, incluyendo el que nos ocupan, llegaríamos aproximadamente a la cantidad de 2.500 personas que han aportado algo al propósito. De forma paralela, estamos llevando mesas de trabajo y varios de nosotros, como futuros órganos grandes, ahora sí, conciliando criterios entre lo que debe ser público y entre lo que debe reservarse. Y luego vienen las responsabilidades y los recursos y un tema muy importante, maestra Olga, que merece orden y respeto y el proceso de extinción de empleo, las entregas de excepción, la definición de las constituciones. Gente muy capacitada que ha transitado a lo largo de años en ese autónomo, cuyo perfil no tiene desperdicio. En fin, los detalles que a su vez son los grandes retos de interpretación y de aplicación de esta novedosa normativa, que para muchos puede resultar contradictorio, que para muchos puede resultar ambiguo, pero como sea. No debe permitirnos dar un paso atrás en materia de transparencia. Agradezco a todos el interés de escuchar a quienes el día de hoy integran el panel, gente muy preparada, conocedora del tema. Se necesita toda la voluntad, todo el apoyo y todo el conocimiento técnico jurídico para salir adelante con éxito en esta transición normativa. Es importante comentarles que el resultado de estas dinámicas les será entregado al Ejecutivo del Estado en calidad de memorias, y sin duda alguna estas memorias serán el asiento para que en el ámbito de sus atribuciones el Ejecutivo presente la correspondiente iniciativa al Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su mensaje. Ahora invitamos a nuestro presidio a quedarse de pie para la toma de fotografía oficial, inicialmente desde sus lugares. Ahora les invitamos a pasar al frente del público y ponerse de pie todas sus manos.
Para continuar con los trabajos de esta sesión, se devuelve la voz al maestro Marco Antonio Cervera del Río, coordinador general de transparencia del gobierno del Estado de Jalisco. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en estos diálogos por la transparencia que resultan cada vez más interesantes, más bajados, a pesar de tratar temas más particulares, pero con un internacional que estamos por la vida. Nos quedan 82 días en teoría para tener definidos los esquemas constitucionales, legales, reglamentarios, administrativos y, por qué no, presupuestales. Entonces, ya nos quitamos un poco el protocolo y empezamos ahora sí a abrirnos con un ambiente relajado, un ambiente de diálogo, de debate, de construcción, pero en un tema que había sido un poco abordado desde mi perspectiva, los datos personales. Hay dos nuevas legislaciones generales en esta materia, la que le compete a los particulares, que directamente no es nuestro caso, pero la que le compete a los sujetos obligados, que directamente es nuestro caso. Por eso este foro está dirigido a órganos centrales de control y unidades de transparencia, quienes directamente tendrán la obligación de aplicar la normatividad nueva en esta materia. Por eso tenemos tres expertos y expertas en la materia desde diferentes puntos de vista. Procuramos un punto de vista general, la academia, el periodismo, el servicio público de carrera, para tratar este tema. Comenzaremos con el doctor Juan Emanuel de Benavides. Doy una lectura de su libro. Profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y especialista en Derecho y Tecnología. Su trayectoria se ha centrado en el análisis jurídico de fenómenos emergentes como la inteligencia artificial, el blockchain, metaversos y la protección de datos personales, entre otros. Ha participado activamente en la formulación de políticas públicas en Jalisco y la Unión Europea, contribuyendo al diseño de marcos legales para la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el comercio electrónico y la privacidad digital. Socio fundador de la Red Latinoamericana de Gobierno, Derecho y Nuevas Tecnologías, presidente del capítulo Jalisco de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática. Ha publicado diversos estudios sobre la evolución normativa en materia de derecho, tecnología y datos personales, abordando desde una perspectiva crítica los retos de las nuevas legislaciones. Bienvenido, muchas gracias por darte el tiempo y la oportunidad. Vamos a empezar con una pregunta detonadora que no necesariamente tienes que contestar por la fuerza. Sin embargo, tienes toda la libertad de platicar tu experiencia. Te hago la primera pregunta en un término de 10 minutos. Yo te hago la señal. Ya sabemos que debajo de la mesa. ¿Cómo considera, doctor, que los sujetos obligados pueden equilibrar la implementación de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados con la necesidad de transparencia y acceso a la información pública? Y hago una segunda pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué desafíos específicos enfrentan las entidades internacionales que operan en México en el cumplimiento de esta norma? Si gustas el podio, si gustas aquí, tú lo dices. Más como conversatorio, primero que nada, gracias por la invitación y voy a tratar de aprovechar el tiempo. Realmente es mucho que tratar y poco el tiempo que tenemos para poder aprovechar estos espacios. Entonces, sí me gustaría comentar un poquito más respecto de esta necesidad de transparencia y acceso a la información pública. Primero que nada, creo importante señalar que estamos en una nueva etapa que es post-Inari, prácticamente, en unos días, 10 días. Entonces, creo que tenemos que cambiar un poquito la forma en que vemos las cosas y la forma en la que me ha tocado estar hablando en distintos foros, en distintos lugares, pareciera que es confrontativo. Y yo creo que lo primero que tenemos que cambiar para encontrar una distinción. Realmente esta situación, el reto, este cambio, tiene que ver con no ver que estos derechos son opuestos. O sea, realmente lo que estamos buscando es complementarlos, ¿no? Entonces, bajo esa tendencia, la protección de datos y la transparencia deben integrarse bajo un principio de responsabilidad que sea completamente factual.
¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que sucede desde esta óptica? Realmente creo que desde Jalisco los sujetos obligados, en este caso, tenemos la oportunidad de convertirnos en laboratorios de buenas prácticas y pues, dentro de estas buenas prácticas generar implementaciones, evaluaciones de impacto de privacidad, o la generación de riesgos de privacidad en este nuevo sentido, ¿sí? Porque esta nueva tendencia nos señala pues, como poseedores o como otras nuevas tendencias que incentivan a especialización dentro del grupo. Entonces, lo que tenemos desde antes realmente nos viene a aportar y a complementar, pero sinceramente tenemos que evolucionar un poquito. Y ahí también me gustaría hacer mención, ¿no? Creo que todas estas reformas han sido, dentro de todo, buenas, sin embargo, se quedan cortas, porque en el espacio, en el momento en el que estamos manejando, podríamos mencionar un poquito más aspectos tecnológicos, un poquito aspectos que no se han tratado en la actualidad, que tienen que ver con justamente inteligencia artificial, blockchain, neuroderechos, son temas que están en la actualidad, ¿no? Pareciera que todo se dirige nada más a procesamiento de bases de datos, y las bases de datos no son nada más inteligencia artificial o algo por el estilo, y creo que esa evolución se hace falta, y más como se está contemplando en la actualidad de una segunda instancia y que prácticamente los procesos no quedan nada más en aspectos administrativos, sino que se emita por medio de juicios de amparo las resoluciones. Entonces, ahí necesitamos aspectos que tienen que ver con capacitación, gente que realmente entiende el tema para poder estar involucrados, que sepan un poquito al respecto de, o sea, equipos interdisciplinares, multidisciplinares, que no nada más se remonten al aspecto jurídico, sino que tengan que ver con aspectos de sistemas, inteligencia artificial, economía, sociedad, ¿sí? Y considero que es muy importante. Entonces, creo que debemos apostar en Jalisco a la humanización interpretativa, tal cual, entre derechos, sin caer en la opacidad del pretexto de la protección de datos. Realmente eso creo que es la finalidad. Otra cosa que tenemos que ver es que las herramientas digitales al final de cuentas son herramientas y cuando se usan bien nos permiten segmentar bien información sensible de la que debe ser pública. Entonces, creo que se podría generar muchas cuestiones desde Jalisco y me gustaría compartirles algunos datos duros que he visto y vislumbrado que creo que nos ayudan a entender esta imagen, ¿no? Donde estamos parados como tal. Y bueno, el 80% de los organismos públicos en México no cuentan con herramientas tecnológicas adecuadas para proteger datos personales en procesos de transparencia. Eso lo tenemos desde el final. En 2023, más de 300 bases de datos de dependencias públicas fueron expuestas en Internet, afectando a millones de ciudadanos, incluyendo personal de judicial. Eso estamos hablando de 2023, 2024, fueron los años más activos en materia de ransomware y secuestro de datos. Entonces, no es una cuestión exclusiva también, como estaba mencionando, del sector público. Hay empresas, hay inversión extranjera, hay personas y todos estamos en este ambiente. Es importante tener una regulación y la regulación no tenemos que ver como un proceso de quitar derechos, sino que la regulación es establecer las reglas del juego, saber qué es lo que se hace, cómo se hace, qué nos permiten hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿no? En México, solo el 12% de las personas ejercen sus derechos a algo, mientras que las solicitudes de acceso a información pública aumentan anualmente. Tenemos los derechos a poco en la Unión Europea, el reglamento del PPR se está actualizando. Me tocó apoyar y asesorar el Parlamento Europeo con la anímica que tiene que ver con leyes de criptomonedas y en este año anterior, lo que viene siendo la ley de inteligencia artificial, comentaba que actualmente los temas que se están manejando en la Unión Europea ya tienen que ver con el procesamiento de datos de inteligencia artificial de alto impacto. Ya hay otro tipo de elementos y lo que viene siendo la inteligencia artificial de alto impacto, que es la que se está regulando actualmente en la Unión Europea, tiene que ver no con la guía generativa, que es la que todos usamos y estamos prácticamente inmiscuidos, sino que ya son bases de datos, ya son programaciones que están directamente en instituciones
funcionan en sectores críticos de la sociedad, el sector salud, el sector judicial, y ahí ya se tienen que terminar responsabilidades. Entonces, mientras no se sepa cómo están programadas, si es un error de la base de datos, de la programación, cómo es que se realizó, pues prácticamente no se puede tener un tipo de responsabilidad o sanción. Entonces, es un trabajo muy interesante que se ha estado brindando desde ya. Y pues bueno, creo que es importante señalar también que el 75% de los sistemas de información pública en la actualidad utilizan tecnologías con algún nivel de automatización. Entonces, es importante señalar esto para que veamos que no es algo de lo que no estemos instruidos, ¿no? O sea, realmente tenemos el material, tenemos las cosas, estamos tratando con esto. Ahora bien, si tenemos un tipo de problema que allí esto escala a una segunda instancia, necesitamos gente preparada, totalmente preparada, que nos sepan hablar de algoritmos, que nos sepan hablar de los derechos, que nos sepan hablar de derechos digitales, que tengan un equipo de trabajo, que puedan determinar y liderar responsabilidades. Creo que esta es una opción que en muchas de las ocasiones no alcanzamos a demostrar hasta dónde llega, pero hasta para la aplicación del derecho es importantísimo empezar a capacitarnos y actualizarnos. Y esto no se limita nada más a una cuestión del derecho, ¿no? Creo que desde el mismo organismo, desde la protección de datos personales, debemos incentivar también un programa a nivel secundario o preparatoria para poder enseñar ciberseguridad, para poder enseñar datos personales, herramientas digitales, para poder enseñar otro tipo de situaciones que realmente es lo que estamos viviendo en la realidad, ¿no? Pero lo vemos como que eso ya es una cuestión de especialización y no, todos estamos inmiscuidos en este tipo de programa, ¿no? Entonces, no me toque lo que sigo. Quiero salvar de eso, Pero bien, hay varias cuestiones que sí me gustaría abordar. Creo que es importante señalar algunos cambios que vienen, se generan con esto. Sí, y bueno, comentaba que también tenemos un foro hace 2 días con la comisionada presidenta de Ciudad de México y estamos abordando ciertos temas que son importantes e interesantes también en materia de datos personales y tienen que ver con la descentralización realmente y cómo, o sea, al final de cuentas cambian de dónde se va a estar atacando este tipo de problemas. Sin embargo, esto genera que más de 16 organismos van a tratar temas de datos personales, ¿no? Y eso genera cierta incertidumbre también en materia de datos personales y cómo se están abordando estos problemas. O sea, ¿quién se le va a pedir? ¿Por quién no va a soltar información? ¿En qué sentido? No es nada más una cuestión institucional en materia de inversión extranjera, cuando vengan las empresas, se le tienen que rendir informes a más de 16 organismos nacionales, pues es mejor darle signos al Salvador, ¿no? Porque es mucho más sencillo el poder generar este tipo de decisión. Entonces, los procesos administrativos se están volviendo, o al menos en la actualidad, no vemos el panorama muy claro de cómo es que se va a llevar a cabo. Esto conlleva también en los aspectos que les decía de las especializaciones entre los jueces. Se va a requerir también especialización de abogado. Esto también conlleva cuestión de costos y nueva planeación. Necesitamos jueces especializados, aunque suena como si fuera algo a mediano plazo, en derecho digital, en inteligencia artificial, algoritmos, que sepan de derechos humanos, de ética tecnológica. Necesitamos generar muchas cuestiones, ¿no? Entonces, desde esta lógica, creo que sí hay varios elementos a nivel internacional que podemos rescatar y que podemos también tomar en consideración, que tienen que ver con cómo se están preparando y cómo se encuentran las leyes actualizadas, ¿no? En Jalisco creo que podemos encontrar un incremento de la organización de leyes, encontrando como digital, que son cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos que son fundamentales para poder ejercer una protección de datos y poder también ofrecer como tal
realmente, como lo mencioné al inicio, el aspecto de la responsabilidad de los datos sensibles, la transparencia, pues, tiene que ser un aspecto totalmente fundamental. Me gustaría cerrar nada más con algunos elementos que veo que pueden ser un poquito complicados en esta materia y que son algunas problemáticas urgentes. Como problemas urgentes veo algunas brechas de seguridad sin sanción clara, que creo que sí es importante empezar a terminar. Es algo que lo hemos estado viendo en el último año. Todo este aspecto, hay una protección masiva de datos sin consentimiento informado, privacy by design también, con estos tiempos de inteligencia artificial, con estos tiempos de VR, o sea, realidad aumentada, realidad mixta, se están generando demasiados datos que nosotros somos conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, son problemáticas urgentes que tenemos que iniciar y entender. Tenemos ciudadanos sin saber cómo ejercer sus derechos digitales, que también es importante. El hecho de dar una ruta para poder saber, bueno, cómo hay una desigualdad digital y justicia selectiva, también hay que ir con el aspecto social, donde pues, tenemos grupos urbanos que están conectados y bajo eso pues, tenemos acceso a asesoría legal en algunas de las ocasiones, conocen los derechos sacros, algunos conocen hasta los recursos que se encuentran allá, ¿no? Ya me acuerdo lo que sí, entonces, nada más para cerrar, ¿no? Prácticamente hay varios elementos a analizar. Yo hago un poquito de énfasis en aspectos fundamentales que tienen que ver con la tecnología, que es mi campo de estudio. No se limita a esto. Esto es nada más una probadita realmente de lo que nos genera como sociedad. Pero sí es importante empezar a generar cierta conciencia y entender que la capacitación es importantísima en este tipo de elementos. Y aparte de la capacitación, pues entender que este es el cambio que realmente nos cambia la vida de la persona. Entonces, saber cómo se lo vamos a afrontar y tenerlo en cuenta. Muchas gracias, doctor. Tu experiencia es y quisiera retomar solamente segundos, ideas fundamentales. Estamos rompiendo paradigmas, estamos en una oportunidad de ser un laboratorio de buenas prácticas. Creo que la ley no valida todas las buenas prácticas, esas se van a dar, ¿no? Para eso necesita sin duda especialización en datos personales, que es muy poca todavía la que tenemos. Necesitamos evolucionar. Me llama muchísimo la atención que el 12% de la población activa utiliza o sabe los derechos de autor. 12% de edad. Estamos en la prehistoria, a veces se nos puede decir así, y más en las entidades públicas. El 65%, si no me equivoco, doctor, de las entidades públicas no utilizamos la automatización. ¿Qué quiere decir esto? Que seguimos subiendo formatos, yo decía cartonados, ¿no? No tenemos este mecanismo de acceso ágil de la sociedad a través de la tecnología, que también existe una brecha digital por ahí importante, y hay grandes riesgos en la recolección responsable de datos personales en el sector público y a nuevos ojos. También en los gobiernos estamos siendo responsables en pedir muchísimos datos personales que a veces no son necesarios y si los pedimos no los estamos cuidando adecuadamente como marca la ley y esto para las sanciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, Zaira Yael Rodríguez García me pidió ser la segunda en turno, con muchísimo gusto, egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas y de la licenciatura de Derecho, ambas de la Universidad de Guadalajara. Cursó la maestría en Política y Gestión Pública en el ITESO, maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales en la Universidad de Guadalajara, en su modalidad virtual, y estudió un diplomado en Comunicación Política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace 2 décadas ha laborado en diferentes medios de comunicación. En el año 2011 obtuvo el Premio Estatal de Periodismo con una investigación en la que utilizó decenas de solicitudes de información. Actualmente colabora en el programa radiofónico de opinión de la Noticia. Coordina el Laboratorio de Innovación Democrática, una asociación civil que fomenta la investigación en temas que abonan a la democracia. Actualmente es docente de la propia Universidad de Guadalajara en el Sistema de Educación Media Superior y en la licenciatura
impartiendo cursos y talleres en materias de transparencia, rendición de cuentas y gobierno ambiental. Maestra Zaida, de la misma manera, es una pregunta detonante que nos pueda provocar tu opinión desde la experiencia académica y profesional, sin duda. ¿Cuál es el papel de los periodistas en la supervisión y denuncias de posibles violaciones a la legislación en protección de datos personales de su obligación, sin afectar su labor de acceso a la información pública? Y, en un segundo momento, ¿cómo puede la sociedad civil contribuir a la correcta implementación de esta ley a nivel institucional y cultural? 10 segundos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto ver a muchas caras conocidas, colegas por aquí en este espacio, muchas personas que admiro y que respeto profundamente. Creo que las personas, la mayoría de las personas que estamos aquí somos testigos de cómo nos hemos profesionalizado en temas de transparencia y con dolor hemos pasado a esto que decía quien antecedió la voz. Ya pasar de lamentarnos, de decir cómo es posible que haya pasado lo que pasó, alguien nos montó las placas, no lo veíamos venir, no creíamos que iba a suceder, sucedió. La era de la transparencia como la conocimos, como la construimos, como la estudiamos, dejó de existir. Nos duele, todavía en algunas conversaciones nos lamentamos, nos preocupamos, nuestra mente no lo concibe, pero creo que es el momento y por eso estamos aquí de decir que sí, como sí, o sea, ya nos cerraron puertas, ya tenemos una nueva legislación, ya desapareció el INAI, está por desaparecer el INDEI, pero en la ley, en el documento, pues sigue el DAI, el derecho de acceso a la información, y sigue la protección de datos personales. Lo que eso signifique, y creo que es lo que seguimos haciendo, seguimos discutiendo, pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Hay que decir también, y lo digo con mucha responsabilidad por la parte que me toca y que nos toca a muchos de los que estamos aquí, el INAI en muchos temas se preocupó, el INDEI también, o sea, cometimos o se cometieron algunas omisiones que en el discurso permitieron llegar a donde estamos, ¿no? A que muy pocas personas, a que nadie saliera a defender al INAI como si salimos o se salió a defender al INE, ¿no? Y no entendíamos por qué. Pues creo que tiene que ver mucho con cosas que se dejaron de hacer o que no se informaron en su momento y que pareciera, y yo lo he dicho públicamente como periodista y también en reuniones con colegas, que a veces pareciera que nos hablábamos a nosotros, ¿no? Nosotros sabíamos qué hacía el INDEI, sabíamos por supuesto qué hacía el INAI, qué hace el INDEI, qué hace el INAI, entendíamos la importancia de la protección de datos personales en momentos cuando yo me indignaba por lo que se veía venir, que era una desaparición del INAI, y decía, ¿qué va a pasar con los datos personales? Y la respuesta común del periodista, de la familia, era, pues no hicieron nada, no, sí, no. Entonces creo que partamos de eso, esta manera pues, de introducción, de tratar de responder esta pregunta, y ahora ya no nos peleemos, ¿no? Ya pasó, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y que para eso están pues, los expertos, que además entiendo que se están analizando, es saber cuál es el margen de maniobra de esta norma, de esta ley. El tema de derecho de acceso a la información y el tema que nos ocupa, el tema de datos personales. La pregunta que nos plantean es, y ahora como periodistas, ¿qué podemos hacer? Yo creo que tenemos una doble responsabilidad, aunque siempre debemos tener como periodistas y como sociedad civil, personas que utilizamos este derecho, y aunque no necesariamente, porque además, si no me acuerdo mal, esa era la premisa. La ley de transparencia era para cualquier persona, no necesitabas maestría ni necesitabas nada para entenderla y aplicarla, ¿no? Yo me acuerdo que en sus inicios, hace 15 años, lo platicábamos cuando reportábamos, la reportera, y eso era una ley muy pequeñita, y ahora cada vez hay más normas y más reglamentos y para cada proceso.
transparencia y protección de los personales, pues estudiamos y tenemos algo de ello, pero las personas no. Y creo que eso nos lleva a tratar de responder esta pregunta como periodistas y como sociedad civil, que pues sé que vamos a tener que poner a prueba, como en su momento pusimos en prueba de transparencia, pidiendo cheques de gobernantes. Por ejemplo, vamos a tener que poner a prueba el acceso a la información, perdón, la protección de los personales, pues tratando de aplicar los derechos algo que en sentido estricto permanecen en la ley, ¿no? ¿Qué voy a tener que hacer como sociedad civil y como periodista? Bueno, como periodista da seguimiento de procesos porque la ley sigue. O sea, a mí, yo escuché a las autoridades, para no personalizar, yo escuché a las autoridades decir que el derecho a esa información de producciones personales sigue, permanece, en ley está. Lo único que me dijeron es que como el INAI estaba mucho dinero y no lo hacía bien, ya no lo va a hacer el INAI, no, ya no va a proteger estos procesos, ya no va a proteger estos derechos del INAI. Ahora, entonces, si lo vamos a seguir utilizando, mi trabajo como sociedad civil, mi trabajo como ciudadano y mi trabajo como periodista es darle seguimiento, porque vamos a poner a prueba cómo va a funcionar esto después de lamentarnos y de ponernos muy tristes porque el órgano garante, el órgano que garantizaba que esto sucediera, que nuestros derechos, que nuestras protecciones personales permanecieran, ya no existe. Entonces, a nosotros dijeron que no va a pasar nada, ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo para. Y yo creo que esa va a ser la pregunta que nos hacen, que se plantea es, ¿cuál va a ser el trabajo periodista? Dar seguimiento a casos y ponernos nosotros también como ciudadanos y como periodistas, dar seguimiento a los procesos. Y lo mismo para acá, para el derecho de acceso a la información. Lo mismo. Como así como en su momento cuestionamos procesos y procedimientos del acceso a la información y que se tuvieron que afinar y luego tuvimos un catálogo enorme de obligaciones a los sujetos obligados, ¿no? Porque los periodistas, porque los ciudadanos pusieron a prueba el acceso a la información y considerábamos que debían de existir las nóminas y de una generalidad se particularizó. Seguramente algo similar tendrá que pasar. Y seguramente se va a hacer el papel del periodista. ¿Va a ser difícil? Sí. No va a ser tan sencillo, no, pero pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo y hay que, diría yo, hasta fomentarlo sin que eso signifique un riesgo. Porque si preguntar va a significar un riesgo, que es como la otra cara de la moneda o la otra preocupación que existe por ahí en el ambiente, pues vamos viendo hasta dónde sí o hasta dónde no. El acceso a la información, y por aquí veo varios periodistas que no me dejarán mentir. Cuando los periodistas empezamos a hacer periodismo con acceso a los estudios de información, pues los periodistas que tenían más experiencia, pues nos decían que por aquí, ¿no? Pues existían filtraciones. ¿Sí? Y seguirán existiendo, y siguen existiendo. Pero quienes hicimos periodismo con solicitudes de información, pues nos dimos cuenta que también era una manera de hacer periodismo. Y el éxito de quienes hicimos periodismo, quienes hacen periodismo, quienes seguirán haciendo seguramente periodismo con acceso a solicitudes de información, era que había un organismo grande, alguien que te ayudaba, que te acompañaba si la información no se te entregaba. Y pues eso es tema de otra discusión. Y sí, también hay que decir que de repente no sabemos pedir, queremos todo, pedimos demás, y entonces el órgano garante no te no, eso no pediste, ¿no? O, a ver, porque sí, entregas. La gran pregunta que nos hacemos como periodistas es, ¿y ahora quién te va a acompañar? Regresamos al tema del acceso de datos personales. Si yo me quejo porque estamos hablando de datos personales en posesión de entes públicos, de eso se trata. Si yo me quejo ante el organismo, bueno, que ya no va a ser un ente autónomo, pero va a existir, en este caso va a depender de la Contraloría, del federal y del estatal. Si yo me quejo de que un sujeto obligado no me
no me entregan mi expediente médico y yo lo necesito o quiero cancelar mis datos o me quiero poner a que mis datos estén o rectificar los derechos a lo que usted quiere. Y el mismo organismo, el organismo que ahora ya no va a ser el comité, me dice que no se puede. Entiendo perfectamente bien que la norma me ya el camino para las instancias. Pero el gran problema de esto, creo que se han resuelto muchas cosas, pero creo que el tema que no se ha resuelto tiene que ver con que eres parte, o sea, que eres conflicto de intereses. Que a la parte a la que vas a pedir ayuda es la misma parte, es el mismo ente que te está entregando la información, o cancelar o entregar datos personales. Creo que ese es el tema que más nos ocuparía, nos debería de ocupar, porque creo que otros temas han sido medianamente resueltos. Hemos entendido, hemos comprendido que la información no es de nosotros, que la información es pública, que los datos personales tienen determinadas características, todo eso lo hemos entendido. Pero el punto que a mí me preocupa es esta parte de ser parte de quien entrega y quien niega la información. Yo apelo a Jalisco a que hay muchas personas que comprendimos la importancia de esto durante muchos años. Y yo apelo a que esa profesionalización se va a ver en Jalisco, que no se vio en otros estados. Entonces, yo digo, sí, me preocupa la verdad, como periodista, como sociedad civil, como estudios de la transparencia, de datos personales, pero creo que en Jalisco, no sé si estemos preparados, pero sí creo que estamos bien intencionados. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé. No sé qué va a pasar en el futuro, pero sí creo que vamos bien. Quería platicarme, permítame de tiempo, quería platicar de los riesgos de la CUP con datos biométricos, pero bueno, no lo voy a hacer. Lo único que quiero decir es que en las medidas de transparencia solíamos decir cómo sí, ¿no? O cómo sí, o sea, en las conclusiones hay que creer más que no se puede. A ver, cómo sí, ¿no? Creo que necesitamos ahorita, en este momento, los que estamos aquí estamos encargados del tema, permítanme la expresión, le entendemos al tema, o sea, nadie nos tiene que convencer de nada, ya nos convencimos, o ya nos convencieron, o ya le pedimos. La pregunta es cómo Jalisco sí puede hacer referencia. Creo que vamos en el camino, pero también tenemos que tener bien claro cuáles son nuestros límites, porque tenemos un marco legal y de ahí no nos podemos mover. Entonces, creo que hay cosas que vamos a resolver y que vamos a hacer punta de lanza como en otras ocasiones. Ya olvidémonos de lamentarnos, ya no podemos detener la reforma, ya sucedió. Y creo que hay detalles que por mucho que Estado dijo no vamos a poder cambiar y que va a depender mucho de la buena voluntad. ¿Cuánto nos va a durar la buena voluntad? Muchos años. Ojalá que para cuando se nos empiece a acabar la buena voluntad ya haya otra vez ajustes, ¿no? Pero creo que ahorita estamos en un momento bien padre, pues, porque en otros estados no, ni va a suceder, ni les interesa, por el contrario, están cerrando la puerta, la ciudad desapareció, y aquí no, y eso está bien padre. Y pues ya no digo más de lo que muchas gracias. Yo luego se te veía experiencia en periodismo. Por ejemplo, ahorita que decimos de la CUP, la que había notado sí este paso sobre los temas como cuántas personas aquí utilizaron la aplicación para hacer su foto esta con alguien. No sé, y estaba leyendo que lo que le diste a la aplicación es la oportunidad de hacer tu reconocimiento facial, ¿verdad? Pues ahí está el riesgo. Y ahora, ¿qué hacemos, maestra? ¿Cuál va a ser el margen de maniobra de Jalisco? ¿Qué sería, ya que decir abiertamente, qué sería la transparencia si no se hubiera involucrado el periodismo a nivel nacional? ¿Qué sería? Muy poco. Una anotación en los sistemas de control, sobre todo en áreas de transparencia. No utilice la protección de datos personales para hacer pagos, que es una tremenda tentación y que tiene sus responsabilidades, ¿no? Hay que dar todo estado, ¿no? Porque datos personales y ¿no? Fíjate, maestra, que tú has dicho algo que yo había pensado hace unas semanas.
¿quién va a ser de ahora en adelante el verdadero organismo garante en México? El periodismo. Los órganos garantes podrán resolver lo que quieran. El periodista va a seguir sacando la nota. No le entregaron la información, no se la dieron, fue parcial. El periodismo no ha muerto, al contrario, se ha fortalecido y tiene un papel súper importante en este momento. Por último, la sociedad civil debe acompañar en este proceso y en su aplicación al garante y al sujeto obligado. No podemos caminar sin la sociedad civil en Jalisco. No podemos, no debemos. Continuación con un gran amigo, una gran persona, maestro Gilberto Pinajero Díaz, secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción en este Estado, licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno, maestro en Gestión Pública y egresado del Doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el servicio público, desempeñando cargos directivos en instituciones como la Secretaría de Educación de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, el Consejo Económico y Social de Jalisco, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, la Secretaría de Hacienda de Jalisco y actualmente como secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Se ha desempeñado como docente en temas de gobierno, políticas públicas, transparencia, rendición de cuentas, ética y combate a la corrupción en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, el propio ITESO, el propio Jalisco y el Centro de Estudios Superiores de Información Pública y Protección de Datos Personales del doctor Gilberto Pinajero. Preguntas detonantes, 10-12 minutos. En el contexto de esta nueva legislación, protección de datos personales y obligados, ¿cómo deben actuar los sujetos obligados para garantizar la protección de datos personales sin comprometer los esfuerzos para combatir la corrupción? En un segundo momento, ¿qué estrategias consideras clave para que los sujetos obligados aseguren el cumplimiento de esta norma en el ámbito estatal, especialmente dentro de sistemas como el de combate a la corrupción? Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer de manera muy especial a maestro Marcos Rubén por la invitación, por tu conducto, que el gobierno del Estado organiza esta mesa de trabajo, por supuesto de la mano de la Contraloría del Estado, maestra María Teresa Brito. Es un honor estar frente a la comisionada presidente Olga Navarro, quien también es mi jefa en el comité coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y por supuesto que nos acompaña, está con nosotros, nuestro Pedro Vicente Viveros Reyes. Es un honor, un gusto, lo voy a decir en estos términos, estar con mi querida Zaya, quien no solamente es todo lo que ya comentó en su currículum el maestro Marcos Cervera, sino que también es una gran aliada histórica de esta lucha. Por supuesto, doctor Manuel, es un placer estar con usted y con cada una de ustedes, quienes son titulares de los órganos internos de control, quienes son autoridades de estos órganos, quienes son responsables de las redes de transparencia y quienes serán, a final de cuentas, las autoridades garantes. Pasamos de organismos a autoridades garantes. Es un honor también estar en este espacio, en este ex recinto legislativo. Y ahí quiero apoyarme de dos palabras que dijo el doctor Emanuel. Primero, imagen. En los murales que hoy nos custodian, que están encima de nosotros, que es la última de las últimas obras que José Clemente Orozco entre 1948 y 1949 pintó, titulado La Gran Legislación Revolucionaria Mexicana y la Evolución de la Esclavitud. Fíjense, dos grandes elementos que significan en la historia nacional la identidad política, social de nuestro país. Sí, la independencia que nos marca la posibilidad de vivir en derechos y libertades y, por supuesto, la revolución, que son dos grandes etapas que forjaron un modelo de Estado y a cada modelo de Estado corresponde una forma de gobierno. Y no me refiero al gobierno democrático, autoritario, no. Me refiero a la manera de ejercer las funciones
¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? La segunda palabra que decía el doctor Manuel era: nos encontramos en una época post-INAI. Los estudiosos del Estado y del gobierno dicen que hoy nos encontramos en una etapa de post-nueva gestión pública. La nueva gestión pública fue la manera en que el Estado neoliberal dirigió y organizó y administró a las instituciones de gobierno basada en una serie de premisas: meritocracia, evaluación, participación ciudadana, transparencia. La nueva gestión pública le da un lugar importante a la relación de responsabilidad del gobierno con sus gobernados. Y ahí surge el concepto, pero también las leyes y las instituciones de rendición de cuentas, como aquellas dedicadas a la transparencia, al acceso a la información, a la protección de datos personales. ¿Qué ha pasado en el mundo y en México? Ese Estado neoliberal sucumbió, se erosionó, dejó de resolver, y nos enfrentamos a nuevas características de un Estado de corte autoritario, populista, centralista, y esa forma de Estado conlleva también modelos de organización de las instituciones y de las normas semejantes. Eso es un gran desafío y tenemos que partir de esa perspectiva de que el paradigma de la administración pública y del gobierno está cambiando. Y la lucha de hace 20 años hoy es diferente. Hoy tenemos que, lo decían en unas conferencias las semanas pasadas, tenemos que ver esto como el ave fénix, ¿no? Tenemos que revivir y restaurar todo esto que nos presenta. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la protección de datos personales? Por supuesto, un marco legal, un régimen de gobierno. Y si me lo permite, quiero dar lectura a unas pequeñas notas para dar introducción a las preguntas que se hacen y que me corresponden. El título de esta brevísima reflexión: la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, contexto, fundamento, riesgos y retos para su implementación, asumiendo, compañeras, compañeros, servidoras, servidores públicos, que ustedes serán las autoridades más importantes en su implementación, en su custodia, en su garantía. La protección de los datos personales se ha convertido en uno de los debates más complejos de nuestro tiempo. No se trata únicamente de un asunto técnico o jurídico, sino de una cuestión profundamente política, ética y cultural. ¿Quién tiene el derecho a recolectar, procesar, almacenar información sobre nuestras vidas? ¿Con qué fines utilizarán esos datos? ¿Quién controlará a los que controlan esa información? En un contexto donde los estados, empresas y plataformas digitales acumulan y cruzan datos a escalas sin precedentes, la noción de privacidad se ve tensionada desde múltiples frentes. Por un lado, los dispositivos digitales permiten una vigilancia continua, a veces casi invisible, que erosiona las fronteras entre lo público y lo privado. Por otro lado, la cultura del consentimiento informado se ha vaciado de contenido. Las personas aceptan términos y condiciones sin comprender el alcance de lo que están autorizando, como nos comentaba el estimado Marco hace un momento. Como bien advierte el autor Zuboff 2019, los datos se han transformado en el insumo central de un nuevo modelo económico que extrae valor del comportamiento humano predictivo, muchas veces sin consentimiento del titular. En el caso del Estado, del gobierno, del andamiaje de las instituciones públicas, el riesgo es doble. Por una parte, la tentación autoritaria de utilizar los datos para el control social, como ocurre con las tecnologías de reconocimiento facial, geolocalización o perfiles automatizados, como platicó muy bien el doctor Manuel. Y por otra parte, una precariedad institucional
que expone a la información personal, ojo, lo que será la nuestra sala, a filtraciones, usos indebidos o comercialización ilícitas. En ambas vertientes, los derechos de las personas quedan vulnerados. Además, la paradoja de nuestro tiempo es que la transparencia institucional, vital para el control democrático, muchas veces ha sido percibida como incompatible con la protección de datos, cuando en realidad ambos derechos deben articularse en una relación de equilibrio y complementariedad. La opacidad no puede justificarse bajo el argumento de la privacidad, ni la transparencia puede implicar la exposición de la vida privada de las personas. Es en este contexto en que la protección de los datos personales en poder de los sujetos obligados se presenta como una de las fronteras normativas, instrumentales, gubernamentales más desafiantes del constitucionalismo contemporáneo, no solo en México, es una discusión y una tarea a nivel mundial. Entonces, no se trata solamente de emitir leyes, sino de definir las reglas del poder en la era digital. Con esta reflexión de preámbulo, lo que quiero pues es reiterar lo que ya se ha dicho en esta mesa, pero como se planteó, es situar al servicio público en la discusión. Y entonces, ante la pregunta, ¿qué le toca al servidor público de Jalisco, de los organismos públicos descentralizados, de las dependencias del Poder Ejecutivo? Por supuesto que tenemos que discutir esto con los ayuntamientos y con los demás poderes del Estado. ¿Qué les toca? Pues nos va a tocar operar la ley. Ahí está la ley, ya la tenemos, es un saco. Tiene muchas semejanzas, pero esas sutiles diferencias son las que nos marcan todo un gran cúmulo de tareas, encomiendas, y hago énfasis en el artículo 3 sobre las definiciones en la fracción segunda y en la fracción 25. ¿Quiénes son las autoridades garantes? Ustedes. Órganos internos de control. Por supuesto que siempre todo servidor público es garante de los derechos humanos y tenemos que promover, difundir, proteger, restaurar. Pero particularmente serán los órganos internos de control y, en ese sentido, los deberes que establece la ley general no se distancian mucho de los deberes que ya establecía la anterior ley general. La diferencia es quién. Ya no es el órgano garante autónomo constitucional, ahora son las autoridades garantes y las personas responsables de ejercer estas tareas, estos deberes, estos principios de los artículos 25, 26, 27, 28 se complementan tal vez con otro que es de llamarnos y preocuparnos o ponernos atención, que es el relativo al de las sanciones, las responsabilidades, porque el incumplimiento nos conlleva como servidores públicos altas responsabilidades. Dejo en una segunda vuelta, estimado Marco, lo relativo a estos desafíos más en el nivel micro, que es en el perfil operativo como servidores públicos, en el diferente nivel de autoridad, y las responsabilidades o desafíos meso, que es a nivel organizacional e institucional. Muchas gracias. Muy interesante lo que mencionan, rescato tres ideas principales. La gran responsabilidad de las unidades de transparencia y órganos internos de control en vigilar los datos personales, que algo no hemos caído en cuenta. Un mal manejo de datos personales puede provocar el secuestro de las personas, puede provocar la clonación de su tarjeta de crédito, puede provocar llamadas incómodas del banco ofreciendo servicios y puede provocar datos o situaciones altísimamente graves de discriminación. Simplemente pueden poner los datos en actos delictivos.
Y algo que no habíamos tomado nota, o poco habíamos tomado nota, y que hoy se está tomando en estas mesas, es precisamente que debemos tener en cuenta las grandes sanciones que existen a nivel administrativo, civil y penal para todos nosotros. Y que ahora que estamos especializados en este tema, muchas gracias, doctor Guillermo Pelón. Yo sé que estamos por irnos a las oficinas para trabajar, solamente voy a dar 2 preguntas detonantes con apertura para quien quiera participar. Son 2 preguntas, pedirles nada más respuestas muy breves, 2 minutos, 3 minutos para cerrar y que todos sigamos con nuestras labores. La primera pregunta, con un contexto abierto a los 3 ponentes que quieran participar, es el tema. Creo, si me lo permiten, se lo voy a dar a Said en primer lugar, porque lo mencionó. A ver, hace unos pequeños años, 2 años, 3 años quizá, se propuso que todo usuario de telefonía celular tenía que registrar sus datos biométricos. La Suprema Corte lo tuvo. Hoy se está proponiendo una nueva CURP con datos biométricos. La Suprema Corte de Justicia no lo va a tomar. Estoy equivocado. ¿Qué opinas, Aida? ¿Hacia dónde vamos? Creo que lo tenemos todo claro, creo que haría los riesgos de que anden por ahí los datos personales, incluso puedes perder tu patrimonio, ¿no? O sea, además de todo lo que se ha dicho. A ver, como dice por ahí el dicho, disculpen lo popular, la burra buena arisca, ¿no? O sea, ya tenemos antecedentes de que los datos personales se venden en depósitos, se filtran, se entregan. O sea, no es que los mexicanos no queramos un control del gobierno. Lo que nos preocupa es que no sabemos a dónde van a parar nuestros datos, no sabemos a quién se los van a vender, no sabemos qué uso le van a hacer a nuestros datos personales. Suficiente información hay ya, por ejemplo, en temas electorales, con el padrón de beneficiarios de los programas sociales. O sea, ya tienen nombres, ya tienen direcciones, ya saben cuánto dinero se da a cada familia, ya saben cuáles son los votantes cautivos, solamente por hablar de una base de datos. Que nos obliguen, y que muy posiblemente será, porque en su momento tuvimos a la Suprema Corte que nos defendió, posiblemente ahora ya no tengamos esa posibilidad, seguramente porque además de esta iniciativa en el Senado vamos a tener que tener, nos van a obligar a tener una CURP con nuestros datos, con nuestra huella, con nuestra foto, y en algunos casos, dice la iniciativa, y en algunos casos con datos biométricos. Que esa información esté en manos de no sé quién, nos dicen, y por supuesto que también tiene razón de ser, o sea, nos dicen, es que teniendo estos datos vamos a saber a quién buscar por el tema de desaparecidos. Bueno, pues sí, también, sí. O sea, que bueno que hay un mecanismo para buscar a las personas desaparecidas, me parece muy bien, vamos tarde, pero y todas las demás personas, ¿dónde van a estar nuestros datos? La pregunta que hice a su inicio, ¿ante qué instancia vamos a ir si para hacer mi cuenta bancaria, si alguien se hace pasar como dueño de mi casa porque tuvo acceso a mis datos biométricos y digo, a cambio de nombre, esta casa ahora va a ser el nombre de Gilberto Tinajero, mi casa? ¿Y quién me va a defender? Es que no tengo ningún dato. ¿Y ahora a dónde voy? Si ya no va a haber nadie. Seguramente la ley nos dice qué hacer, pero perdón, yo tengo dudas. Yo tengo preocupación. Yo prefiero eliminar y con todas, ya sé que no vamos a usar la mitad, pero yo prefiero eliminar con todas sus deficiencias y decir, oye, aquí están usando mal mis datos, te vas a tardar un rato, pero bueno, por lo menos con el tema de la Canali medio lo resolvió, tarde, pero lo resolvió. ¿Y ahora quién? No. Un juez electo es parte de no sé quién, que hizo una campaña como que sale la tómbola, no, perdón, pero no tengo confianza. A ver, voy a hacer una pregunta abierta, si quieren, de este lado, para poder participar todos. A ver, yo hago una pregunta quizá un poco fibras sensibles. Durante los últimos años, a lo mejor me estoy equivocando, el tema de los datos personales en la administración pública municipal o estatal, que es la que conozco más, tenía y tiene poca estatura. Sí hay ley garantizada, existían los derechos altos, pero ahora 15 municipios. De modo, tengo que decir,
nunca se creó lo oficial en materia de protección de datos personales. Quizá muchos municipios ya lo tienen, porque hay dudas. Quizá muchas referencias del Estado lo tienen, porque hay muchas dudas. Se ha resuelto como hemos podido. No estoy culpando a nadie, estoy culpando al sistema que no visualizaba lo que tú dices muy bien, el avance tecnológico, el avance económico, el avance de la delincuencia en estos temas. Y hago esta pregunta. Bueno, voy a hacer dos preguntas para cerrar. Primero, ¿no deberíamos en Jalisco ya estar preparando una idea de cómo le vamos a dar estatura a la protección de datos personales? Suelto la idea que se ha mencionado, una agencia especial en materia de protección de datos personales, una OPD, una autoridad con todas las de la ley, que no solamente haga lo que hacemos normalmente, sino que haga temas tecnológicos. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los grandes retos tecnológicos del gobierno en este tema? Porque creo que estamos en la historia. Nos hablas tú de los retos tecnológicos y luego Gilberto nos habla sobre la estatura institucional de datos personales. Para contestar un poquito esta pregunta, solo 3 estados a nivel nacional de los centros han podido armonizar medianamente lo que tiene que ver con los datos personales, lo que se tenía como tal. Entonces, sí podemos corroborar realmente de que quedamos cortos, ¿no? En ciertos elementos. Hay cosas que son muy interesantes y muy importantes también destacar. Creo yo que, en materia de datos personales, perdón que haga la mención, estuvimos trabajando desde el Supremo Tribunal de Justicia con la implementación de inteligencia artificial para todos los juzgados de la nación. Por ahí estuve como responsable. Y sí es importante mencionar, o sea, se ha visto detenido el proyecto de implementación de inteligencia artificial y de tecnología en los juzgados de Jalisco debido a que no tenemos una figura que nos pueda apoyar con el aspecto de la identidad digital. ¿Sí? ¿Y cuál es esta situación? Pues sí, tenemos lo que es la piel, pero son aspectos fiscales, es otra materia, tenemos la FIDEL, que es para funcionarios y materia de derecho, pero en sí no tenemos quien nos resuelve la identidad digital a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que aquí es donde empezamos a abordar un poquito este tipo de preguntas y también inquietudes que tienen que ver, creo que ya es momento efectivamente de generar algún tipo de algún tipo de organismo que se encargue de regular, así como los registros civiles, pero para no saturarlos, todo lo que tenga que ver con nuestra identidad digital, ¿no? Y que también nos ayude a dar fiabilidad justamente para poder firmar algún tipo de contrato, algún tipo de situación en particular que sea totalmente digital. Todo esto es muy importante por la validación que se tiene con la protección de datos personales, y mientras no tengamos una figura de este calibre a nivel nacional, a nivel estatal, realmente no podemos solucionar el tema, porque no tenemos una identidad digital. Entonces todo lo que nos pasa no lo podemos asociar realmente y prácticamente estamos en el limbo. Entonces eso sí es una situación urgente, emergente, que sí nos posicionaría como Estado no innovador, sino que con los criterios o estándares naturales en el mundo, pero que sí ya se ve una real necesidad la implementación de estos modelos. Entonces, eso es lo que me gustaría preguntar, primeramente con esto, que sí es una duda y realmente nos podría llevar a los estándares en otros lugares. Ya prácticamente tenemos las batas digitales, que son, cargamos con todos los documentos oficiales, tenemos pasaportes digitales, realmente nos podría facilitar muchas cuestiones y la validación no puede ser muy bien autoridad. Entonces, realmente ahí ya tendremos que obligar a otro nivel de protección, ¿no? Como autoridades podemos asegurar que esos datos no brinquen a posesión de terceros, porque ese es otro de los temas que de repente se han ocurrido, ¿no? Cómo proteger realmente que esto no se pueda ir a manos forzadas. Entonces, considero que son niveles y escalas que tenemos que brincarlo, pero sí es danos
damos el honor de cerrar este espacio con tu opinión sobre la estatura institucional que hoy merece hacia otros. Muchísimas gracias, estimado Marco. Me parece que se ha dicho y se ha dicho de manera correcta. Sí, no se ha llegado no solamente a la regulación, sino al cumplimiento de muchas normas constitucionales y legales que ya estaban ahí. No se logró, no se llegó a estos incumplimientos, estos vacíos que nos deja el andamiaje jurídico institucional. Y entonces los procesos de cambio nos dan oportunidades. Y entonces el momento que estamos viviendo de adaptar a la reforma constitucional la ley general al trabajo legislativo estatal nos asoma esa oportunidad. Y sí, coincido, estimado Marco, una agencia digital de protección de datos personales sería innovador y muy importante, pero no suficiente. Porque podemos caer en lo que se le llama los dilemas de la regulacionista, es decir, que aún existiendo instituciones y normas, sigan existiendo incumplimientos e insuficiencias por esa voluntad o por ese mal entendimiento. Y entonces tendremos que atacar y trabajar por dos frentes, sí, el institucional y normativo, pero también la profesionalización, el desarrollo de capacidades y, con esto cierro, algo que mis compañeros ya me han escuchado decenas de veces, pero siempre me siento obligado y convocado a decir lo que Max Weber nos dejó como legado, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Y entonces, lo más importante es la ética de la responsabilidad, porque la ética de la convicción es la que me dice si yo creo, si yo siento, si yo pienso, y puedo amanecer un día inspirado y querer acabar en medio mundo. Pero la ética de la responsabilidad es aquella que obliga mi conducta y mi deber a lo que dicen las normas. Y son esas normas en lo que estamos trabajando de la mano con todas y todos ustedes, encabezados este gran trabajo, lo quiero decir con todas sus letras, por quienes están aquí presentes, por la maestra Tere Rito, por la maestra Olga Navarro, por el maestro Vicente Viveros y muchas más personas que desde diversos frentes están trabajando. Y bueno, para ya despedirme, solamente quiero reiterar la invitación para el día de mañana a las mesas de co-creación y diálogo de transparencia que vamos a estar en el museo a las 11 de la mañana, jueves 3 de abril. Ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias.